Y ese maltrato que yo recibí de mi padre marcó mi vida. Y fue una depresión que recibí cuando tenía como 8 años. ¿Qué? La depresión que yo estaba pasando en ese momento y la situación de los maltratos me llevó a la brujería. La vaina urbana, otro flow. Buenas, mi gente de la vaina urbana. Hoy nos encontramos con el hermano, congregador de la iglesia, Leo Rosario, que nos va a hablar de su historia de vida, todo lo que ha vivido, cómo llegó a la iglesia y todo eso. ¿Cómo se siente, hermano? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Para empezar esta entrevista, vamos al mambo de una vez. Hábleme de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué le aconteció y todo eso cuando niño? Primero, Salud de las personas. dar la bendición a cada uno de los hermanos que me escuchan a través de este medio. También quiero dar las gracias a mi hermano Kel del Dubai, que anda conmigo. Quiero dar las gracias a ustedes también por haber tenido la gentileza de invitarme a su programa tan escuchado. Bendigo su vida. Amén, y espero amén. que Dios ensanche el territorio de cada uno de ustedes. Segundo, quiero dar mi nombre. Mi nombre es Leo Rosario. Me congrego en la iglesia Doctrina Sana. Mi pastor se llama Domingo Paniagua. Y cuando hablamos, en tercer lugar, de lo que es mi vida, vengo de una vida de maltrato, como muchos de ustedes, probablemente, y muchos de los que me están escuchando a través de estos medios, han sido maltratados. ¿En qué barrio usted nació? ¿En qué lugar? ¿En un pueblo, la capital o en un campo? Vengo de Moca. ¿De Moca? Sí, ¿De qué barrio de Moca? Nací en Moca, un lugar que le llaman San Víctor, Ok, donde predomina mucho la idolatría. ok. Entonces, supe por ahí, me dijeron que usted tuvo un suceso cuando niño que marcó su vida. ¿No puede hablar en la cámara cuál fue ese suceso? Bueno, de esos dos sucesos que ¿Fueron marcaron mi vida, dos, de maltrato en mi vida, el primer maltrato lo recibí de mis padres y fue el abandono. Mi padre era una persona que era un poco demasiado calmada, pero mi madre era un poco violenta. En una ocasión mi padre llegó de trabajar y mi madre agredió a mi padre. Y esa situación llevó a mi padre a tener que abandonarme a la edad de 6 años. A la edad de 6 años lo abandonó. Y ese maltrato que yo recibí de mi padre marcó mi vida, como ha marcado la vida de muchas personas que me escuchan a través de este medio. Sí. Cuando un niño es abandonado, es un maltrato que lo puede llevar a una vida pecaminosa muy dañina. Después hubo otra experiencia, la cual marcó mi vida y fue una violación que recibí cuando tenía como 8 años. ¿Qué? Sí. ¿A 8 años? Sí, a los 8 años. Cuando fui a donde mi padre a contarle esta situación que yo estaba pasando en ese momento, mi padre no me quiso escuchar. Como se da el caso de muchas veces que hay niños que son y siempre que son abusados es por una persona cercana a ellos. Puede ser un padre, puede ser un padrastro, puede ser un hermano o alguien cercano a la familia. Sí. En el caso mío, fue una persona muy cercana a la familia, cercana a mi madre. Sí. Y cuando yo le conté esto, no me creyó. Pero al yo ver estas dos situaciones, la falta de cariño de un padre Sí. y el maltrato que recibí de aquel padre donde me abandonó, donde se olvidó de mí, esto me llevó a un estado emocional donde yo me sentía muy mal. Y después de recibir esta de alguien cercano a la familia y no ser escuchado por mi madre, esto comenzó a marcar mi vida de una forma tal que tuve que salir de casa de mi madre. ¿A qué edad se fue de su casa? Tenía como 11 años. Ya tenía 11. 11 años, sí. Después de... Otra pregunta. ¿Fue ese suceso una sola vez o intentario de varias veces después? Fue una vez, Una sola vez. pero pude escaparme. Ok. Pude escaparme, no llegó a suceder. Ok. Pero aún así, no llegando a suceder, hubiera un maltrato de golpe de aquella persona para querer llevarme al terreno de la vida.
Lo quería a la fuerza, como dice. Sí. Wow. Entonces, esto comenzó a trabajar en mi vida, esta situación, de una forma tal que salí de casa de mis padres. Y cuando salí de la casa de mi padre, fui a un lugar donde también fui maltratado. ¿Para dónde cogió? Cogí para donde una tía mía. Y en aquel lugar a donde fui también recibí maltrato ¿Por parte de quién? del padre de mi tía. O sea, del papá de ella, de tu tía. Sí, porque él era un poco agresivo. Era ¿Por un qué? poco agresivo y yo era un poco medio bellaco. Con el simple hecho de yo salir de la edad de 13 años solo, para ya dar a entender que era un poco medio bellaco. Sí. Después, más hacia adelante, tomé la decisión de salir de casa de mi tía cuando tenía 19 años, maltratado y herido. Ok. Y en ese tiempo no estudió. Sí, llegué a estudiar, pero en sí no llegué a lograr lo que yo quería. Porque en verdad mi profesión que siempre anhelaba era la psicología. Para Pero trabajar con no personas se pudo. maltratadas. No se pudo. A los 19 años se va de la casa de su tía. ¿Para dónde coge? Me mudé solo con un amigo mío, pero el amigo mío era parrandero. Le gustaba mucho las mujeres de la calle, las mujeres que consumían, por cierto. Entonces, resultó que al yo verme familiarizado en ese ambiente, no llegué a consumir, sí llegué a hospedar en la casa donde yo vivía, mujeres que consumían. Y nunca le llamó la atención, tanto a las mujeres como a la droga, nunca. Las mujeres sí, pero en cuanto a lo que tiene que ver las drogas, yo siempre he sido un poco medio alejado de lo que es el cigarrillo. Nunca me ha gustado el cigarrillo, pero sí el romo y la brujería. La depresión que yo estaba pasando en ese momento y la situación de los maltratos me llevó a la brujería. Porque siempre cuando una persona está pasando por un momento de depresión o por un momento de maltrato, lo que busca siempre es un refugio. Claro. Ese refugio puede ser las drogas, Sí. puede ser la fornicación, Sí. puede ser el alcoholismo, como el caso mío. Consumía alcohol también, me emborrachaba. Se emborrachaba mucho. Sí. Ok. Usted cuenta que entró al mundo de la brujería. ¿Cómo llega usted al mundo de la brujería? ¿Qué le llama la atención para entrar ahí? Lo que me llamaba la atención era que yo quería hacer un cambio económico en mi vida. ¿Qué le llamó la atención económicamente que usted dijo, bueno, alguien está consiguiendo dinero con eso? En ese momento lo que me llevó a la brujería fue mi estado de depresión. Mi estado por el cual yo estaba pasando, el mismo maltrato, me llevó a yo querer buscar un refugio. Tenía Ok. una amiga que me quería como su madre, digo como su hijo, perdón, esa amiga. Entonces, al yo ser amigo de ella, tomé la decisión de irme con ella. Ella tenía altares, consultaba, Sí. y yo era el asistente de ese brujo. Pero aún así, yo siendo el asistente de él, yo me consultaba con él. Porque yo dentro de mí decía, mi estado económico tiene que cambiar. No lo encuentro por ningún lado, no encuentro ese refugio. Todo ese suceso fue allá en Moca. No, eso fue cuando yo aquí, después de los 19 ¿Y dónde, años. a dónde usted Ya vive? lo vivía solo en Buenos Ok. Aires. Buenos Aires de Herrera. Herrera, sí. Ok. Sígame contando entonces. Llegó al mundo de la brujería, usted se consultaba. ¿Qué usted vio en ese mundo después que ya estaba adentro? Vi muchas cosas falsas, como vi cosas negativas. Falsa y negativa viene siendo lo mismo. Bueno, perdón, quise decir, vi cosas falsas como cosas positivas. Dígame la positiva que usted vio en ese mundo, que se pueda decir. Dentro de la que yo veía que era falsa, eran aquellas personas que se le hablaban cosas cuando no eran así. Porque ellos mismos, muchos me contaban que no sabía el brujo. Mientras que habían otros que decían que sí sabía. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la parte positiva que yo vi de algo que fue cierto, que me dieron, era que en una ocasión yo me iba a sacar un palé. Me dieron un número y el número salió. Pero de ese dinero yo no pude recibir nada. Porque, ¿qué pasó con eso? Porque cuando Satanás da algo, por otro lado lo quita. ¿Qué le quería quitar Satanás en ese momento? El Recuerdo- Señor reprenda. Recuerdo que en ese momento cuando yo recibí el palé me saqué 5,000 pesos y era para comprar una casa, pero no lo compré. Porque el mismo vicio del romo y las mujeres de la calle no dejó que yo comprara la casa. Lo consumí todo. ¿De qué año el romo. estamos hablando más o menos? Ya que estamos hablando que con 5,000 pesos usted iba a comprar una casa. Estamos hablando del año
86 más o menos por ahí. Ok. O 87, que cuando hablamos de ese tiempo, con 5,000 pesos se compraban, que fuera un solar bueno. Claro. Y se podía construir. Claro. Entonces, recuerdo otra parte también, en lo que tiene que ver con lo que es la brujería, que cuando Satanás te da algo, no tiene sentido lo que él te da. Recuerdo que una ocasión, yo le dije al brujo, quiero conquistar una mujer que está enamorada, que yo estoy interesado en ella, perdón. Sí. Y cuando yo le dije esto al brujo, el brujo me dio una cosa, un polvo, para que me lo pusiera en las manos. Y cuando yo tocara a aquella mujer, ella se iba a interesar en mí. Y aconteció así. Cuando yo fui a donde la muchacha y le puse la mano, que la toqué, a los pocos días comenzó a interesarse en mí. Pero, ¿Qué usted pensó en ese momento cuando pasó eso? ¿qué pensé? En ese momento yo estuve pensando, ya la he conquistado, pero a los pocos días comencé a analizar, o comenzó, como diría yo, el Señor a tratar conmigo y a darme a entender que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Porque muchas veces hay personas que están fuera de lo que es el camino apartado del Señor o fuera del Señor, y a veces hacen cosas que no quieren hacer. Por eso podemos ver que hay personas que dicen, yo no quiero fumar drogas, pero la misma atadura por la cual vienen atravesando lo obligan a consumir drogas. Yo conozco un joven que es cristiano, por cierto, y quería ser libre. Sí. Y él decía, Señor, ¿cómo es que tú me vas a libertar? No puedo estar en la situación como estoy. Y él iba a la iglesia, visitaba la iglesia. Pero cuando iba a la casa, comenzaba a llorar antes de salir a la casa, porque sabía que iba a fumar drogas y no quería hacerlo. Y en una ocasión, este hombre duró varios tiempos visitando la iglesia. Y en una ocasión le dice la pastora, mira, fulano de tal, así te dice el Señor, pasa hacia aquí adelante. Cuando pasó hacia adelante, le decía, el Señor te conoce a ti, sabe quién tú eres. Cuando tú vienes a la iglesia y te vas para tu casa, antes de ir a tu casa, tú comienzas a llorar porque tú no quieres ir a tu casa, porque sabes que va a consumir drogas. Sí. Y le decía, hoy el Señor te liberta. Amén. Entonces, estamos hablando, varón, que hay situaciones que llevan a la persona a lo que es la vida pecaminosa y hacer cosas que muchas veces no lo quieren hacer. ¿Sabe por qué? Porque están vacíos. Y hay vacío, varón, que están en la vida de una persona que no lo llena las drogas, no lo llena la prostitución, no lo llena el lesbianismo, solamente lo llena Cristo. Cuando la persona se dispone a decir, Señor, yo quiero cambiar. ¿Y qué aconteció? Aquel joven, el Señor lo libertó. ¿Cómo me libertó a mí? Yo me quedé analizando y decía, Señor, yo estoy dentro de la brujería, soy asistente de un brujo, pero mi vacío está en mí. Yo estoy viviendo con mujer a la calle, pero el vacío está en mí. Ok, muy bien todo, pero cuénteme, la muchacha se empezó a interesar en usted. ¿Qué pasó entonces? ¿Llegaron a una relación? ¿Fueron novios? ¿Se casaron? ¿Era falso eso? ¿Fue una trampa que te puso el mismo brujo? ¿Qué pasó ahí? Emocionalmente, la persona fue afectada porque estaba muy enamorada de mí. Pero a mí no me afectó tanto, porque yo mismo no tenía el temor de Dios. Pero sí decía en ese momento, no vale la pena yo estar con una persona en esa situación. Yo necesito una persona que me ame en verdad. Y ese amor no sirve. Porque yo estaba vacío y buscaba amor. Pero usted estaba enamorado de ella real, pero ella no de usted. Ella no. ¿Y cómo se quitó, vamos a decir, eso? ¿Cómo se rompió esa atadura? Esa atadura, exactamente. El tiempo logró hacerlo. El tiempo. Okay. Porque hay un tiempo para romperse muchas ataduras. Porque todas las ataduras no duran un tiempo. O sea, toda atadura tiene un tiempo. Está el tiempo en que la persona se acerque a Dios, porque cuando usted se acerca a Dios de todo corazón, toda brujería que le hayan hecho y todo trabajo que le hayan hecho tienen que irse. Porque la Biblia dice claramente, conoceré la verdad y la verdad hará libre. Hará libre. Hay personas, como te decía ahorita, que están en el mundo, pero Dios tiene trato con ellos. Dios le guarda.
porque a mí mismo muchas veces me guardó el Señor de muchas cosas. Yo recuerdo que en una ocasión estuve preso por edad y hubo alguien que estaba diciendo de una persona que había cometido un acto delictivo y yo dije que yo lo conocía sin conocerle. Y después, cuando yo di eso, hubo un policía que volvió de nuevo hacia atrás y preguntó quién fue que habló y dijo que sabía de aquella persona Sí. que hizo el delito, que hizo la fechoría. Y nadie habló, varón. Todo el mundo se quedó en silencio callado. Estamos hablando, varón, que cuando Dios tiene un propósito con una persona, lo guarda. Claro. Como te ha guardado a ti, muchos de los que me están escuchando. Sí, sí. ¿Cómo sale usted de ese mundo? Muy buena la pregunta. Resulta, como te decía ahorita, de que yo estaba buscando una riqueza, Sí. pero me daba cuenta de que en verdad mi riqueza no estaba allí, porque había un trato de mi vida, aún así yo estando allí. Y yo comencé a pensar, pero este hombre es supuestamente brujo, él da los números y yo veo que su situación no cambia, lo veo siempre en chancletica, lo veo simplemente en el mismo nivel económico. Esto como que no funciona. Yo siento que hay algo en mí que yo debo de conocer. Hay algo más allá de lo que yo busco que no es esto. O sea, que si usted había visto un crecimiento económico, usted había creído en el brujo. Probablemente sí hubiese continuado. Ok. O sea, la apariencia física y económica hace creer a la persona. Muchas veces sí. Muchas veces sí. Porque se da el caso, por ejemplo, de muchas personas que engañan. Tú ves que para una persona engañar a otra, primeramente tiene que invertir. Como Sí. se han dado muchos casos, el caso, por ejemplo, de Mantequilla. Recuérdate que Mantequilla tuvo que invertir al principio y quizás tuvo que perder. Claro. Como otros negocios que se dan a través de las redes sociales. Sí. En que muchas personas, por ejemplo, dicen, te voy a dar 10,000 pesos a Sí. cambio de que tú me des 5,000. Sí. O sea, te lo voy a poner a producir. Para eso yo tengo que hacer una inversión. Y dentro de esa inversión puede haber pérdida. Mírame un chin para acá. No sé si tú te recuerdas de una ocasión de unos depósitos que se estaban haciendo, en que tú depositabas una cantidad que era un dinero de fuera, no sé si te recuerdas, en que la persona depositaba una cantidad y ellos le depositaban una cantidad mayor. Al principio lo hicieron así. Entonces, las demás personas que recibieron de esa bendición, de esa multiplicación de dinero, comenzaron a comentarle a los demás de que estaban recibiendo mucho dinero a cambio de eso. Y las demás personas, al ver los resultados, comenzaron a invertir en ese negocio, a invertir. Y invirtieron una cantidad muy fuerte, pero a resumen de cuentas, los últimos que invirtieron fueron engañados. Claro. Eso mismo hace el enemigo. El enemigo a lo primero te puede dar algo, pero es para sacarte algo a cambio. O sea que el pastor, no, escúcheme, el brujo no nunca recibió nada. Porque usted dice que andaba en chancletilla y que no progresaba. Para él personal no. Entonces eso fue lo que comencé yo a observar. Ok. De que no había un crecimiento de lo que supuestamente él decía que daba dinero. Ok. Cuando usted sale de ese mundo, ¿qué hace usted? Salí, por ejemplo, de lo que es la brujería. Sale de ese mundo. Sí, pero todavía quedaba la otra parte, la parte del romo. La vida callejera. Sí, bebía muchos romos, mujeres prostitutas a la calle, llegué a estar con muchas. Algunas de ellas llegué a maltratarla también, entre otras cosas más. Ok. Nunca cogió otro tipo de vicio ya, marihuana, polvo, se inyectaba. Sí llegué a vivir con mujeres que la utilizaban y era instrumento para que ellas tuvieran la droga. En el siguiente motivo que yo, fui instrumento, perdón, para llevarla a ella allí porque yo le daba dinero. Yo era una fuente para ella. Porque ella necesitaba dinero para sus cosas, sí, y usted se lo podía. Yo se lo facilitaba, pero con la condición de que tenía que vivir con ella. O Claro. sea, yo me estaba haciendo partícipe de que ella estuviera en esa vida. Y iban a donde mí. Y yo tenía relaciones con ella. Y le daba para que consumieran sus drogas. Y muchas de ellas iban ¿Qué tiempo duró usted en ese proceso?
Más o menos. En el proceso De ya callejero, después que sale de la brujería. duré aproximadamente como un promedio de algunos 4 años. 4 años. Sí, 4 años. ¿Qué lo hizo cambiar de pensar? En cuanto a lo que es romo, La bebida alcohólica, la vida nocturna, la vida de mujer, coger mujeres de la calle y eso. ¿Qué le llegó a su mente? te hablaba, por ejemplo, de lo que es la brujería. Dios me sacó de allí, pues Dios venía tratando conmigo. Sí. Después, Mira un chin para acá. Ok. Imagínense que allá es que yo estoy. amén. Entonces, después de esto, que yo de lo que era la brujería, como te decía ahorita, era porque Dios ya venía tratando conmigo. Sí. Momentos más tarde, comencé a analizar sobre lo que era el vicio del romo. Y yo observaba que yo llegaba a mi casa borracho, sin dinero, al otro día con una resaca demasiado fuerte. Y yo mismo decía, no es lo que yo quiero, no es lo que yo busco. Hay algo más que yo necesito en mi vida. Entonces, después Dios me saca de allí. Pero, momentos más tarde, quedaba lo que era las mujeres. Era muy adicto a lo que eran las mujeres. Todo el tiempo tenía que estar con una mujer, como te decía ahorita. Una mujer de esta vida, donde era partícipe de aquella vida pecaminosa de ella. Entonces, después, recuerdo que en una ocasión el Señor después comienza a tratar conmigo y comienza a darme a entender de que yo estaba vacío, de que había un espacio en mí que debía de ser llenado, que no lo podía llenar ni la brujería, ni la idolatría, ni los juegos de número, ni tampoco las mujeres de la calle. Entonces, recuerdo que una tarde salgo en mi pasola y cuando salgo de la pasola, llego a la casa y me recuesto y me sentía vacío, sentía como esa pena, esa tristeza que estaba en mí, que necesitaba ser llenada. Y después me levanto y escucho que algo me dice, mira cabeza dura, te he hablado de mí de muchas maneras. Te he hablado a través de sueños, te he hablado a través de otra persona y tú no has querido entender que soy yo, Dios, quien te habla. Ya no te hablo más de mí. Iba a morir del SIDA y yo no lo he permitido. Esta es la última vez que te hablo de mí. Ya no hay más palabras de mí hacia ti. Tú eres quien sabe en pocas palabras. Entonces me vi acorralado y confrontado por Dios. Hay muchas personas que me están escuchando a través de este medio que Dios le dice estas palabras. Te he hablado de mí de muchas maneras y he tratado contigo de muchas maneras. Y tú no has querido entender de que es Dios quien te habla. Amén. Por eso te decía que muchas personas están en el mundo, pero Dios los tiene. en su plan. ¿Usted casado tiene hijos? No, ahora mismo no. Ok. Hábleme entonces. Ese fue el momento que Dios le hizo el llamado, que usted lo escuchó. De ese momento para adelante, ¿cómo usted se integra a la iglesia? Habla un poco de eso. Después de eso, recuerdo que aproximadamente a los 3 días, porque Dios tenía un propósito muy especial conmigo, Sí. que era lo mismo que me decían muchos predicadores cuando se acercaban a mí. Dios tiene un propósito especial contigo. Y recuerdo que a los 3 días voy a la casa de un amigo mío y comienzo a explicarle cómo Dios había venido tratando conmigo, aunque anteriormente Él venía tratando conmigo, Sí. porque fueron 3 experiencias que marcaron mi vida. Sí. Esa es la última. Entonces, cuando llego allí, donde el amigo mío, comienzo a decirle que Dios venía tratando conmigo de esta manera, de esta manera. Y luego llegó un varón, y yo no me di cuenta, varón, cuando yo entré a la casa de aquel varón amigo mío y oraron por mí para recibir al Señor. Y esa fue la bendición más grande que yo recibí. Pero voy a hablarte del anterior. Te contaba
que siempre buscaba riqueza, quería riqueza. Sí. Y recuerdo que estuve en una revelación, y en esa revelación que yo tuve, me encontré con un amigo mío, donde vivía en la habitación junto con él, que era parandero, el que yo hablaba ahorita. Sí. Y cuando tuve esa revelación con él me decía, yo puedo darte dinero. Y yo le decía, sí, eso es lo que yo quiero, dinero. Yo quiero ser rico, no quiero estar en esta condición de vida. Y me decía, pero hay un problema, yo no puedo dártelo. Y yo le decía, pero ¿por qué tú no puedes darme dinero? Y él me decía, lo que pasa es que yo le di dinero a 2 personas. Uno se lo llevaron y otro se mató. Y yo le decía, pero ¿por qué tú no puedes darme dinero? Eso no es excusa. Decía, no, yo no puedo dártelo porque yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Y cuando yo desperté, yo escuchaba esa voz como que me llevaba profundamente a mí y me decía, yo soy tu amigo. Y yo entendí que en ese momento Dios me estaba diciendo que Él era mi amigo. Dios es tu amigo y Dios es el amigo de cada uno de los que me escuchan en este momento. Después fui a donde la tía mía y le conté lo que había acontecido. Y resulta que el amigo mío en el campo, Satanás lo había utilizado como instrumento para darle un palé a 2 jóvenes. Y ese mismo día que le di palé se mataron. Por eso te dije que cuando el enemigo da riqueza es a cambio del alma. Cambio de algo. ¿Cómo se integra ya usted? ¿En qué momento se integra ya en la iglesia? ¿En qué momento usted descubre que usted es artista que canta? Una pregunta muy importante. Desde antes de yo ser cristiano, me llamaba mucho la atención lo que es El canto. Cantar, sí. Ok. Recuerdo que en una ocasión yo escribí un tema, el cual fue un tema de gran éxito. Se lo entregué a alguien y de ese alguien pasó a otra mano. No voy a decir el nombre de la persona por asunto de ética. Sí. Y el tema fue un éxito. ¿Un éxito en el mundo, En el mundo. o es un tema cristiano? En el mundo. Ok. Recuerdo que llegué a visitar unos cuantos artistas porque tenía un tema que quería promoverlo, pero nunca pude, porque Dios no quería que fuera en el mundo que yo grabara ese tema, sino en su camino. Amén, amén. Hábleme ya entonces de lo que usted, ¿cuál es su función dentro de la iglesia a la cual usted pertenece? Bueno, ahora mismo estoy trabajando con una producción musical. Ok. Y al estar trabajando con esta producción musical que va a contar de 7 temas, 7 temas. ya tengo 4 preparados. 4 ya grabados. Sí, tengo 4 grabados. Y espero que sean de gran éxito. Amén, amén. Como su nombre artístico, para que la gente sepa, ya llegando al final de la entrevista, cuál es su nombre artístico, cómo lo pueden buscar en las redes, cómo lo pueden buscar en YouTube y todo eso. Mi nombre artístico es Leo Rosario. Pueden buscarme en toda la plataforma digital como Leo Rosario, el que soy. Rayita abajo. Rayita abajo. Es en Instagram. Puede ser en Instagram, en Facebook, en Twitter, en toda la plataforma. ¿Qué podemos esperar de esa producción cristiana que usted diga para atraer más personas a los caminos de Dios? El testimonio por el cual fueron escritas la canción, que marcaron mi vida. Amén, amén. Deme un mensaje final a los seguidores, a todo el que está viendo este video, para que se motiven. Bueno, el mensaje final para cada una de las personas que vivieron la experiencia que yo viví, que no acudan a las drogas, que no acudan a la prostitución como refugio, que no acudan al alcoholismo, ni a la brujería, ni a la hechicería, ni a ninguno medio, que acudan a Cristo, que es el único que puede cambiar y transformar la vida de una persona. Amén, amén. Bueno, mi gente de la Vaina Urbana, fue nuestra entrevista con el pastor. Le voy a decir pastor, aunque él me dijo que no es pastor. Espero que les haya gustado este contenido. Ya ustedes saben, suscríbanse, den like, comenten. ¡Po! La Vaina Urbana.